No le voy a quitar mucho tiempo en este comentario. Es breve y más que nada para hacernos una pregunta pertinente. Después de estar viendo que prácticamente toda la atención de todo el mundo, de todos los mexicanos, se ha concentrado en un solo tema gravísimo, que es el caso de los hallazgos en Teochitán, Jalisco, y después de ver que obviamente no solamente la clase política se ha volcado sobre ese tema, sino también incluso todos los opinadores, todos los medios de comunicación, olvidando prácticamente todos los demás temas importantes, o por lo menos relegándolos a un punto muy lejano. Entonces uno siempre, inevitablemente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que hayamos permitido a los mexicanos que nos gobierne una basura que permite que sucedan este tipo de cosas? Es una pregunta, déjame decirle, que nos hemos hecho toda la vida, desde que yo me acuerdo. Es una pregunta que se hacían mis padres, es una pregunta que se hacían mis abuelos, y que, no sé, por contagio, por costumbre o simplemente por cercanía, se contagia a los hijos y nosotros nos encontramos de pronto repitiéndonos la misma pregunta. ¿Por qué carajos los mexicanos hemos permitido que nos gobierne tamaña basura? Tan malos gobernantes, personas que definitivamente demuestran una y otra vez, todos los días, que son incapaces de dirigir los destinos de un país tan grande, tan generoso y tan rico como México. Al mismo tiempo, también estas generaciones hemos recibido constantemente el mismo comentario. México es el cuerno de la abundancia. México es un país lleno de recursos. México podría ser una potencia mundial si no tuviera en él a los mexicanos. Y todos los días tenemos historias justamente como la de Teochitán y como la de Pemex y como la de la corrupción y el crimen. Y obviamente con un eje principal: lo malos que son nuestros políticos para resolver los grandes problemas de nuestro país y lanzarnos al estrellato del primer mundo. Y es entonces aquí donde cabe una reflexión rápida, muy breve y muy concisa. Al final del día, pareciera que los mexicanos nos desprendemos en dos pedazos, en dos partes. Una parte es, obviamente, esos políticos, puercos, marranos, cerdos que no sirven para nada y que todos los días los estamos jodiendo una y otra vez por ineptos, por inútiles, por desalmados, por falta de criterio y todo ese tipo de cosas. Y de pronto, los mexicanos, la gran masa, el resto, como si fuéramos personas distintas. Cuando en realidad tenemos que ponernos a reflexionar con toda la claridad que los políticos son parte de nuestra gente, son mexicanos, recibieron la misma educación que nosotros, algunos más cara que otros, por supuesto, pero al final del día estuvieron casi en las mismas escuelas, tuvieron la misma educación que nosotros, vienen del mismo tipo de padres y de madres, tuvieron el mismo tipo de abuelos y abuelas. Son personas que se parecen enormemente a nosotros porque somos nosotros. La basura que nos gobierna son el reflejo de lo que somos. Duele mucho aceptarlo, da coraje, pero también mueve a la reflexión. Si los mexicanos producimos tan malos políticos, ¿no será momento entonces de cuestionar nuestro sistema educativo? ¿Nuestro sistema cultural? ¿La herencia de padres, de madres, de abuelos, de tíos, de tías, de hermanos, hermanas? ¿Por qué esa basura que nos gobierna, esa basura a la que le tiramos un día sí y el otro también, somos nosotros? Es lo que producimos. Como dice el chiste, es lo que hay, mijo. ¿Vale la pena entonces, en este marasmo en el que estamos atorados por otro crimen horrible como fue el que retrata Teochitán, que nos pongamos a pensar entonces si entonces este sistema social, este sistema educativo, este sistema económico, está produciendo la gente que necesitamos? Porque si seguimos así, quejándonos de la basura que nos gobierna todo el maldito tiempo, sin hacer nada o sin exigir que se haga algo, pues entonces no van a ser
100 años de ventaja a los que nos lleve Europa, o 50 a los que nos lleve Estados Unidos. No, van a ser 150 años por parte de Europa, o 200 años, y 150 por parte de Estados Unidos, y otras ínsulas en donde aparentemente lo hacen mejor, o producen gente más inteligente, o producen gente más interesada en atender los cambios sociales, o generan a personas más comprometidas con el dolor de nuestro país. ¿Por qué los mexicanos carecemos de esos elementos básicos para resolver nuestros problemas? ¿Por qué los mexicanos nos quejamos de que tenemos tan malos políticos cuando al final del día son nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros hijos? Vale la pena de pronto ponerse a pensar, porque esta reflexión a la que estoy llegando yo de una manera prácticamente automática y sin guión, se habrá dado cuenta usted, es porque en los últimos 3 días me he de estar leyendo una enorme cantidad de notas, artículos, columnas, trascendidos y cuanta cosa, pues prácticamente todo confluye en lo mismo, en la queja sistemática del mexicano promedio de no tener el gobierno que se merece. Pero la realidad es que este gobierno que tenemos, tan malo y tan patético, es justo el que nos merecemos, es justo el que necesitamos, es justo el que nosotros demandamos, es justo esa la basura que está ahí administrando nuestras vidas, la que hemos colocado con nuestras pifias como mexicanos, con nuestra indolencia como mexicanos, con nuestra dejadez como mexicanos. Ya están los resultados. Creo yo que estamos perdiendo miserablemente el tiempo, porque sí, ciertamente quejarnos y exigir mejoras, por supuesto que es algo elemental, básico, pero tenemos que hacer algo. Y mire, después de 40 años de estar en el baile de los medios, me queda claro que estarse quejando, no lleva a nada, porque no nada más es cosa de hablar, es cosa de actuar, es cosa de incidir en los temas donde de verdad está la enorme carencia, y el principal es el tema educativo. El tema educativo. Yo estoy felizmente casado con una maestra, ya lleva 31 años aguantándome, y siempre me lo ha dicho. El tema educativo es el que cambia las vidas. Los niños, los jóvenes, son agentes de cambio cuando pasan por las aulas correctas, por los maestros correctos. Definitivamente la única forma en la que podemos nosotros salir de este maldito marasmo que en el que estamos metidos es justamente incidiendo efectivamente en una educación que ya deje a un lado las quejas, se responsabilice por sí mismas y empiece a generar resultados en función de lo que quiere. Tenemos que hacer algo, y ya, y pronto. Pero de entrada le puedo decir algo, estarnos quejando todo el tiempo y todo el rato no nos conduce a nada. Tenemos que actuar. Y de entrada, definitivamente, la educación es el primer lugar en donde debemos de hacer algo. El primerísimo.